Porvenir es Largo, que celebra los 50 años de la publicación de Para Leer el Capital. En esta mesa tenemos el gusto de contar con la participación del doctor Carlos Kahn, el maestro José Francisco Barrón y el doctor Remiro Rocha. Les recuerdo que al final de la mesa habrá un espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Carlos Kahn con la ponencia Althusser y la dialéctica entre la producción de un conocimiento y la crítica de una ilusión. Muchas gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al Colegio de Filosofía de Educación, a los organizadores de este evento, que efectivamente creo que es un evento, no solamente en el sentido de hacer un homenaje a una figura como fue Althusser, sino pues también para discutir, analizar en la medida que se pueda algunas ideas que nos dejó para la reflexión. La verdad, uno quisiera un poco explicar el título de esta ponencia en relación a que pues recupero ahí unas frases precisamente que señala Althusser en el sentido de indicar el trabajo revolucionario de la obra de Marx, cuando él indica precisamente que el trabajo de Marx es una teoría científica, y en ese sentido pues descubre que sería el continente del conocimiento histórico, y con ello además también inaugura otra manera de filosofar, de entender la cuestión filosófica, que es el materialismo dialéctico. Y en ese sentido, al resaltar el carácter de la teoría de Marx, Althusser no tiene duda en señalar que nos enfrentamos a una manera novedosa de entender el conocimiento como producción, y una manera de hacer la revolución también que se traduce en la crítica de la ilusión ideológica. Pienso yo que en ese sentido también habría que reconocerle a Althusser esta idea de que en el caso de la dialéctica no es un instrumento meramente neutro, y que en el contexto en el que se viene manejando en aquellos años la discusión sobre el materialismo dialéctico, el materialismo histórico de los años 60, venía pensándose, y en esto creo que tiene buena parte de razón Althusser, idealizándose de alguna forma ese materialismo dialéctico y no reconociendo el carácter revolucionario de la obra de Marx. Y en ese sentido la dialéctica es en cierto modo conceptualizada otra vez por Althusser, en la medida en que la entiende también como un campo de discusión y de lucha de clases. Y efectivamente, pues no es solamente que podemos encontrar en la dialéctica una sola forma o un solo método de proceder, sino que además pues, tenemos un trabajo también ahí que involucra posiciones, intereses, lucha de fuerzas. Creo que reconocería esta aportación me parece importante. Y en ese sentido abordo, no leeré digamos por los trabajos, creo que es importante, no nos lo permite, pero sí entender esa distinción que hace entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica alemana. Hablar de dialéctica, en fin, nos remite a un sinfín de búsquedas y de ideas. La misma palabra dialéctica la podemos rastrear desde los inicios de la filosofía, nos remite siempre efectivamente a lo que sería el movimiento, los opuestos, una relación y por supuesto contradicción. En este caso me centraré en algunas ideas, sobre todo en este caso
en esta comparación que pudiéramos hacer entre lo que es la dialéctica de Hegel y la dialéctica de Nietzsche. Apunta, digamos, esta ponencia, sobre todo, pues, a entender cómo, de qué manera un concepto, y eso también se lo reconocemos a Husserl, puede dentro de sí mismo estar sobredeterminado. Y en un momento dado involucrar conceptos, tanto uno como otro, opuestos, y que permitan, pues, también trabajar en distintos mundos y con fines también muy diversos. Quisiera solo en este momento, pues, resaltar el carácter de la filosofía de Hegel, la manera en cómo lo entiende. Cito algunas frases de esta exposición hegeliana. Cito palabras de Hegel, del ciclo Hegel, donde en una parte inicial señala lo siguiente: frecuentemente la dialéctica se considera como algo que no va más allá de un sistema subjetivo, para columpiar raciocinios que van de acá para allá y de allá para acá. Pero su determinación o determinidad propia, la dialéctica, es más bien la propia y verdadera naturaleza de las determinaciones del entendimiento, de las cosas y de lo finito en general. La dialéctica es este rebasar inmanente en el cual se expone la unilateralidad y limitación de las determinaciones del entendimiento, tal como a saber como su propia negación. Todo lo finito es superarse a sí mismo. Por ello, la dialéctica constituye el alma móvil del proceso científico hacia adelante y es el único principio que confiere conexión inmanente y necesidad al contenido de la ciencia. Del mismo modo en que en él reside en general la verdadera y no extrínseca elevación sobre los mundos. Cito estas palabras en relación precisamente al tema que nos importa en este momento, y sobre todo, pues, entendiendo que esto nos dará, digamos, el contexto en el cual se desarrollan las críticas del mismo Althusser a esta posición. Un poco es necesario comprender, digamos, esta posición, ¿no? En el que la dialéctica como método es extrínseco a las cosas mismas. Refleja el movimiento mismo de las cosas en este orden finito. Y en eso hay un parecido en tanto que Althusser en algún momento también señala la finitud de, por ejemplo, la filosofía. Es como una vuelta otra vez acá, de cierto modo. Pero el propósito, efectivamente, como todos recordarán en Hegel, no es quedarse en este mundo de lo finito, del entendimiento de lo finito, en el que, bueno, Kant había señalado pues, la imposibilidad, o por lo menos el obstáculo de traspasar mediante esa finitud un mundo que estuviera más fundado en la verdad y en la razón. En este caso, Hegel, precisamente, pues, en su objetivo, digamos, inicial es superar este mundo de lo finito y llevar precisamente al mundo de la razón, en donde se pudiera conjugar, se pudiera, en cierto modo, superar estas contradicciones que aparecen en el mundo de lo finito. Al juego del devenir y del cambio será la dialéctica, dice que la herramienta que sintetice las contradicciones. Los momentos clásicos conocidos por todos son el momento del exilio, el parasí, el momento del exilio para vale la pena señalar que en ese sentido que es parte del concepto en sí de las cosas, para que en un segundo momento el concepto se relacione con su exterioridad, con su posición ahí,
y enajenándose en él, para por último regresar a un tercer momento en el que el concepto se recupera a sí mismo, pero ahora en el enriquecimiento de su oposición y una idea, digamos, todavía muy general, pero que creo que nos ayuda a entender ahora que pasamos, digamos, nos interesa que esta distinción que hace Althusser respecto a esta posición de Hegel y que la encuentra en Marx. Al decir de Althusser, la teoría de Marx se desmarca en más de un aspecto de las corrientes idealistas del pensamiento. Y por supuesto, uno de ellos es, ya lo mencionado, el asunto de la dialéctica. Que representa Marx un modelo diferente de investigación y de estructuración de la realidad respecto a para ello, usted menciona que es necesario entender de otra manera la conocida frase que aparece en el prefacio del Capital y que señala que el trabajo a realizar respecto a que este es una inversión de quitarle la cáscara mística a la dialéctica y quedarse con el núcleo racional. Es interesante que apunte esto a Althusser en la medida en que, como hace un momento mencionaba, cierta manera de entender el materialismo dialéctico iba en ese sentido, que considerará que cae en el idealismo, al entender que se trata de una simple inversión, que era la misma dialéctica, solo que si en un momento dado Hegel apuntaba como inicio el concepto, Marx apuntaría hacia la materia. Bueno, los manuales de filosofía rusa nos dan un claro ejemplo de eso. Según Althusser, esto no es entender bien la complejidad a la que nos remite Marx. Porque sí, efectivamente, según Althusser se trata de entender que esta proposición es metafórica y no debe entenderse en un sentido literal, y que no se trata meramente de un ejercicio de poner de pie algo que estaba de cara. Es mucho más complejo. La manera de considerar la dialéctica se traduce en diferentes maneras también de considerar el conocimiento, conceptos, su articulación, su funcionamiento y su praxis. En ese sentido, Althusser indica muy claramente que la estrategia de invertir la dialéctica hegeliana no es sino que trastoca el mismo juego en el que se venía desarrollando la teoría estética. Según en este tenor, el trabajo de Marx es diametralmente distinto al de Hegel, y su oposición da lugar a otra forma de interpretar los hechos. Es más, se ubica en un lugar que ya no es la filosofía, sino la crítica de esta y la aparición de un nuevo paradigma histórico. El materialismo no sería la simple inversión de los momentos de Hegel lo aplica a la realidad, sino que Marx y Engels lo aplicarían, no sería simplemente esta aplicación directa del espíritu al mundo de lo social, sino que Althusser se trata de trastocar, se trata de transgredir, y en ese sentido de buscar otro espacio de las contradicciones. Y precisamente es algo que me gustaría resaltar en este momento, es que la dialéctica misma nos remite al asunto de la contradicción. Y es un punto nuclear en el sentido de que la manera en cómo son consideradas las contradicciones en una o en otra dialéctica pues nos lleva también a derroteros distintos. Efectivamente, bajo esta perspectiva, Althusser se apoya en el trabajo de Lenin y utiliza la dialéctica marxista en el análisis de la situación concreta de la Rusia a principios del siglo XX. El trabajo de Lenin demuestra una sobredeterminación. El concepto lo mencionaremos también más adelante.
una sobredeterminación de las oposiciones y contradicciones que en un momento dado se erigen para dar lugar al desencadenamiento de la revolución bolchevique. Según piensa Husserl, en base a Lenin, la manera idealista de considerar esas contradicciones hubiera concluido que en un país tan atrasado como Rusia, de aquellos tiempos, era el lugar menos indicado para desarrollar una revolución. Sin embargo, todos sabemos lo que efectivamente ocurre. ¿Qué tipo de explicación podemos dar de esto? Y sobre todo en este sentido dialéctico del que estamos hablando. Entonces señala, de esta experiencia al menos supo sacar un balance positivo para la práctica social, basado principalmente en un análisis concreto de la situación. Dicho análisis francamente nos enfrenta al papel que tuvieron las contradicciones en el desarrollo de los acontecimientos. A través de Marx sabemos que el tipo de contradicciones que se revelan en el sistema capitalista no son azarosas ni se presentan por capricho, sino más bien obedecen a su desarrollo cultural y que se manifiestan de varias formas, llevando a la lucha de clases a los terrenos económico, político y biológico. Esto mismo sucede en el análisis de Lenin, en esta situación que no tiene derrotero seguro y que sin embargo las fuerzas del momento actuaron para resolverse en una revolución. En este sentido, Althusser precisamente señala y enfatiza ese carácter de la sobredeterminación de los acontecimientos. Y en ese sentido criticaría la visión de Hegel en la medida en que la contradicción aparece como una contradicción simple, como una contradicción del espíritu, que en su esfuerzo por reconocerse se opone al otro y finalmente lo sucede. Para Husserl las cosas son más complicadas. Y todo ello, un día pasamos otra vez en Husserl se constituye un esfuerzo de análisis, de explicación y comprensión de esta guerra de fuerzas. Es una práctica teórica, para decir Husserl, en el que el concepto o las ideas no son resultados de atraer cualidades o propiedades de las cosas por un sujeto, sino consecuencia de prácticas, interacciones de fuerza que delinean un modo determinado. Lo cual quiere decir que esto sea un ejercicio irracional e inconmensurable. Parte de ese rescate de la dialéctica, esa forma, se debe a que retoma el núcleo racional, es que se identifican los análisis de las fuerzas y la dinámica en que se desenvuelve. Siempre hay una explicación de hecho histórico, sus necesidades se dejan entrever en la naturaleza de los actores que intervienen en sus intereses, las condiciones que propician o obstaculizan la intervención de variables libres, dependientes, que se pueden sumar al acontecimiento histórico que se busca conocer. Y todo esto, a su vez, está delineando, digamos, esta forma de ver la realidad. En ese sentido, la dialéctica observa los hechos concretos y produce un saber de ellos. El concepto de sobredeterminación viene siendo resultado de esta existencia de fuerzas que actúan en un momento dado. Quiere decir esto que la contradicción no se manifiesta en un solo sentido, ni prefigura por una idea o concepto. Por decirlo de los conceptos, se sitúa la especificidad de las variables y fuerzas que obedecen diferentes perfiles. Así, toda realidad se encuentra sobredeterminada en la medida que se tiene parámetros medianamente establecidos, ciertas fuerzas influyen y propician cambios de rumbo. La sobredeterminación explica al respecto la ocurrencia del evento como la revolución, como un movimiento. No daría más esta posición, tratar de cierto sentido esta ponencia,
pero sobre todo, pues resaltando esta crítica que también hace Althusser respecto a lo que viene hablando de Marx. Para Althusser todo esto que nos ha venido hablando de la sobredeterminación, de la confluencia de variables, de lucha de fuerza, de lucha de clases, en una situación concreta, dice, no sucede en la dialéctica hegeliana. Pues si aparentemente también nos habla del juego de la contradicción, se realiza bajo otro horizonte y con otra finalidad. Piensa Althusser que la contradicción adquiere sentido de una finalidad espiritual. Realmente es la teología la que está ahí también hablando, y que realmente no está hablando de una contradicción, las contradicciones que suceden en los hechos reales, sino que su necesidad de existir estripa en ser fenómenos del espíritu absoluto. Al hablar de las figuras de la conciencia en la fenomenología del espíritu y la complejidad de las contradicciones, señala Althusser, creo yo que atrevidamente, en el sentido de que dice lo siguiente, sí, palabras de Althusser. Dice, podría mostrarse que esta complejidad no es la complejidad de una sobredeterminación efectiva, sino la complejidad de una interiorización acumulativa, y no posee sino las apariencias de sobredeterminación. En efecto, en cada momento de su evolución, la conciencia vive y experimenta su propia esencia, que corresponde al grado alcanzado, a través de todos los hechos de las esencias anteriores a ella misma y a través de la presencia alusiva de todas las formas históricas correspondientes. Concluyendo, a decir de esta crítica que hace Althusser, pues parecería que efectivamente una de las diferencias grandes entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista es precisamente que una trabaja en función de lo que sería la unidad, ¿no? Lo que sería prácticamente la absorción de las contradicciones para ser una expresión de un espíritu, de una racionalidad, de un logos universal y necesario. En el caso de Marx, más bien la contradicción está en función de su aspecto sobredeterminado, en el que confluye en el análisis concreto de las situaciones, diversidad de fuerzas. Es en esta diversidad de fuerzas como se plantea también la posibilidad de un conocimiento productivo. En cierto modo, lo que nos lleva a esta postura de la que nos habla Althusser es toda una serie de, llamémosle, características que resultan inconmensurables en un lado y en otra área. Pero lo que uno podría observar del trabajo de Althusser es que creo que en eso se podría trabajar una beta muy interesante. Es esto que nos muestra precisamente Althusser, que dentro de un mismo concepto se pueden manejar distintas acepciones, distintos significados, pero que en la misma paradoja, digamos, de todo esto, existen, coexisten. Encontraríamos, digamos, una unidad divergente al final de cuentas. Yo señalo al final de todo esto que habría que resaltar el mérito de Althusser al mostrarnos la diseminación que puede tener un idea, como es el caso mismo de la dialéctica. De esta manera Althusser tiene la virtud de desarticular un término como la dialéctica y enfrentarnos a la contradicción y paradoja que conlleva. Cierto, la contradicción en el concepto mismo parece desvanecerse al identificar que hay una línea de demarcación entre idealismo y materialismo, entre Hegel y Marx. No obstante, más allá de las calificaciones y nombres
praxis política e histórica, se mezclan los sentidos. La dialéctica es el movimiento mismo de la complejidad, y tanto se mueve en la imposición de un logos como en la rebeldía de prácticas contingentes. Concluiría señalando que la dialéctica, y en esta visión que nos ha propuesto Althusser, es una herramienta que todavía sí se refleja en la confrontación que realice con la complejidad de hoy. No solo es necesario trabajar en los rasgos de Althusser, sino también transformar esa complejidad en conocimiento, en armas de la revolución, como él mismo lo llegó a pensar. Pero también, como mencionaba al principio, esta contraposición de producción de conocimiento y crítica de negocio, pues entiende que también es un trabajo que se ha de distinguir esa línea de desmarque entre esas líneas que nos marcan las ilusiones mejor. Muchas gracias. Doctor, a continuación, el maestro Francisco Barrón nos presenta la ponencia Política Aleatoria. Buenos días. Primero, el agradecimiento, ¿no? Digamos, mi ponencia se llama Política Aleatoria. No esperen algo muy teórico, muy cercano, muy cerrado en la cuestión teórica. Es algo, de nuevo, un poco en el, si ustedes vinieron ayer, en el sentido que Ana María y Ana María Martínez de la Escalera y Gerardo plantearon su propia presentación. Es decir, algo un poco más de mi experiencia, para decirlo de cierta manera, ¿no? Pero vinculando a ciertas cuestiones que yo quiero trabajar. Entonces, primero el agradecimiento. Digamos, el homenaje coloquio, ya tuvimos una discusión, Jaime y yo, el homenaje coloquio, o uno hace una cuestión muy teórica o lo homenajea, ¿no? Entonces, primero que este evento a mí me parece como un buen momento para recomenzar la lectura y la discusión o el estudio de los textos de Althusser en la facultad. Ustedes saben muy bien que hay como toda una historia, ¿no?, althusseriana, ahí underground, subterránea, del althusserianismo en México. A veces no tan underground, pero sí, todavía se nota cuando, si ustedes tienen amigos en la facultad que son marxistas, pero de otra tendencia, ¿no?, cuando uno confiesa así muy pudorosamente que uno es althusseriano, te voltean a ver y te dicen, entonces no haces práctica militante, ¿no? Entonces, esos chistes, vamos, muestran claramente ciertas decisiones dentro de las tradiciones de la facultad, pero también de alguna manera que quizá deberíamos recomenzar a leerlo, recomenzar a estudiarlo. Entonces, mi texto va en ese sentido, ¿no? Va un poco en ese sentido de cómo yo heredo algo, vamos, de mis maestros, y cómo quiero transmitirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo transmitir? También ayer un poco platicando con Gerardo y Ana María y con Leticia Flores Farfán, estaban sorprendidos de que en el salón hubiera tantos jóvenes, ¿no? Jóvenes, no solamente yo, sino mis alumnos. Pues los alumnos míos, pues que hay como una diferencia de edad, al menos 20 años. Entonces, era como interesante este fenómeno, es decir, ¿qué hace que se quiera volver los jóvenes a leer de nuevo Althusser? Eso es lo que me llama mucho la atención. Entonces, en verdad no esperen de mí una lectura completamente teórica, les estoy mintiendo, ¿no? Y algo un poco más personal. Entonces, mi texto tiene dos partes. La primera parte se llama Lo que quiero perpetuar, y la segunda parte se llama, déjame ver cómo se llama. La segunda se llama Lo que quiero estudiar, ¿no? Entonces, la primera parte tiene una cita de Derrida. También ayer muchas veces
es a la muerte de Althusser. Él lee un pequeño texto, voy a citar alguna parte de esto, ¿no? Que es como la entrada a mi texto y mi experiencia, para decirlo de cierta manera. Esta generosa multiplicidad, esta superabundancia misma que tuvo Althusser, nos obliga a no generalizar, a no simplificar, a no detener el camino que inició, a no dar por concluida una trayectoria, a no sacar ventaja, a no hacer borrón y cuenta nueva, a no saldar cuentas, pero sobre todo a no calcular, a no apropiarse o reapropiarse, aunque fuera en esa forma paradójica de reapropiación manipuladora o calculadora que se llama rechazo, a no apropiarse de aquello que fue inapropiable y que debe seguir siéndolo. Hasta aquí la cita. Entonces comienza mi texto. Lo que hemos podido leer en Althusser, lo que sus textos han hecho en nosotros. Combates por matices, lluvia, un policía que nos llama, un individuo indeterminado que toma el tren en marcha. Althusser, los textos de Althusser no me dejan en paz, Althusser me preocupa. Y ustedes, esta frase son figuras que están en los textos de Althusser, ¿no? Son figuras que son muy problemáticas. A Althusser le gustaba poner estos ejemplos como muy problemáticos, que cuando uno los empieza a discutir no le encuentra un sentido. Por ejemplo, en Ideología, aparatos ideológicos de Estado, el ejemplo del proceso ideologizante, o de la interpelación ideologizante, es un policía que te llama, hey tú, y tú volteas, ¿no? Y dice, ahí está el proceso ideologizante. Entonces, bueno, entender eso como ejemplo no me parece como un buen caso, pues. Pero ahora, para evadir ese gran problema entre hablar de más o de mantener respetuoso silencio ante quien no está de cuerpo presente, para evitar caer en la trampa de desear salvarlo, apropiármelo, sacar ventaja de su obra o ajusticiar su vida, he decidido hablar de la mía. Me niego aquí a hacer un discurso epidíptico, ni vituperar, ni alabar a Althusser. Voy a hablar de mi experiencia de Althusser, no decir lo que he experimentado en el encuentro con su nombre y sus textos, decir mi experiencia de lectura de sus textos. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Cómo hablar del acontecimiento de una vida, sino con el de otra vida? Hablar de sus encuentros entre vidas. Dar también un poco de mi biografía a leer. No voy a hablar del materialismo dialéctico, o de la práctica teórica. Voy a hablar públicamente de mi experiencia. Me será arduo exponerla aquí. Fallaré al decirla adecuadamente. Quisiera hablar de lo que me gusta y de lo que quisiera seguir estudiando él y de Althusser. No podré decirlo muy bien. ¿Cómo decir lo que nunca puede ser evidencia de nada? Y es que no quiero probar nada o convencer a nadie de algo. Esto me parece preferible a ser injusto con el pensador. Me gustaría pensar que este gesto es de agradecimiento por lo que me ha dado a leer, a pensar. He de confesar que mi formación filosófica, si es que se me permite usar aún esta palabra con carga metafísica, tiene a Althusser como una de sus figuras obsesionantes. A leer, a cuidar las palabras, a leer y decir, a cuidar qué y cómo leo, es lo que podría afirmar que he aprendido él y de Althusser. Por ejemplo, recuerdo el prefacio cuando comencé a leer a Althusser, lo primero que leí fue el prefacio para leer El Capital. Entonces, me maravilló, para decirlo de esta manera, esta distinción que hace Althusser entre el mito religioso de la lectura y la lectura sintomática, ¿no? Vamos, porque si algo de pronto yo descubrí en Althusser es ese cuidado en la lectura o ese cuidado en la escritura, ¿no? Para mí, el primer encuentro con Althusser fue esta teoría de la lectura, ¿no? Entonces, al momento de hacer esta distinción entre el mito religioso de la lectura o una lectura religiosa y una lectura sintomática, que si uno lo sigue teóricamente está en la distinción ideología, ciencia y todas estas dicotomías con las que luego piensa Althusser para diferenciar, ¿no? lo que él está haciendo de pensadores anteriores, está allí, pero a mí me maravilló, pues, para decirlo de cierta manera. Es Althusser uno de mis maestros de lectura y de escritura, como si dijéramos que Althusser es mi maestro de primeras letras. Y si uno sigue a sus alumnos, uno encontrará
que todos se preocuparon por estas figuras: la escuela, la lectura, la conformación del ejercicio de la práctica teórica, ¿no? La conformación de sujetos en la educación, ¿no? En la política. Creo que hay como en la exposición de Althusser, no en los temas muchas veces, sino en la forma en que nos está planteando las cosas, deja una herencia muy fuerte para los continuadores, ¿no? A sus contenedores, ¿no? Sigo. Cuidar la lectura, la escritura como condición del pensar y luchar. Eso he creído que me ha enseñado. Palabras o conceptos, sinceramente ya no sé cómo llamarles, como sobredeterminación, práctica teórica, aparato, interpelación, reproducción, ideología, entre otras, de pronto se me convirtieron desde hace más de 15 años, y lo confieso, en el seminario de Alteridades y Exclusiones con Ana María Martínez de la Escalera, se me impusieron como máquinas conceptuales de pelea. Para decirlo, es como si Althusser me hubiera enseñado a pensar, ¿no? ¿no? Que creo que comparto esa experiencia con Gerardo. Es como, al momento de leerlo, de pronto ya sabía cómo distinguir palabras, cómo distinguir conceptos, cómo estructurar un argumento, para decirlo, un discurso, ¿no? Esto a mí me fascinaba, pues, ¿no? Entonces, por otra parte, desde mi primer clase como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, hace poquito, he retomado los textos de Althusser. Sus apuntes sobre ideología y aparatos ideológicos de Estado me han permitido, lo confieso, estructurar mis clases de enseñanza en la filosofía y temas contemporáneos de filosofía en México. Bueno, también los de estética. Y me ha permitido plantear un pequeño proyecto sobre una genealogía de las tecnologías de la transmisión de lo filosófico en México. Pero, ¿qué he podido leer allí? ¿Qué he leído en ideología y aparatos ideológicos de Estado que me ha permitido a mí esto? ¿Qué es lo que he leído? Es la manera en que funciona a nivel del cuerpo, a nivel de la sensibilidad y en las prácticas más cotidianas, ciertos sistemas de dominación y explotación sobre determinados. Vamos, estos elementos es lo que me ha permitido a mí elaborar ciertas cosas. Y manteniendo esa lectura, ese problema de la lectura, es que me gustaría imaginar que perpetúa una herencia. Lo cierto es que la mayor parte del tiempo parece que perpetúa un maldito problema. Me gustaría seguir campeando en esas posiciones, como le responde Bolívar en una carta a Adolfo Sánchez Vázquez. Pero, ¿qué he leído en Althusser? ¿Qué he leído de Althusser? ¿Qué he podido leer en sus textos? Althusser pertenece a ese grupo de pensadores preocupados en criticar las condiciones y el ejercicio de su propia producción conceptual. Si uno lo lee, ustedes encontrarán que él, más que estar pensando en un objeto, está pensando cómo piensa, como muy extraño, está criticando sus propias palabras. Althusser no podría elaborar teorías sin un cuidado enfermizo, la palabra es seleccionada, por cuestionar el proceso y las condiciones de su enunciación. De allí las estrategias de pensamiento que he podido asir en sus textos y que desearía mantener para discutir. Y hago una enumeración de las estrategias de pensamiento, ¿no? que a mí me gustaría mantener. Por ejemplo, todo concepto debe construirse con autocrítica, ¿sí? Todo concepto en Althusser es una autocrítica de sí mismo. Es muy paradójico. Todo concepto es una construcción paradójica que uno podría decir se reconstruye a sí mismo. Un poco Hama trató de mostrarlo con el término dialéctica. Pero es bien interesante porque el mismo concepto no se puede utilizar como... Esa no tiene una arma, según Althusser, una arma para discutir, pero es un arma como falible o frágil, ¿sí? Porque se está deconstruyendo, está produciendo más cosas. Cada término que está nunca estable, nunca un término para Althusser funciona como la evidencia de algo. Siempre es un problema. ¿Qué otra estrategia? El carácter producido histórico político de toda subjetivación. Creo que esto da muchas herramientas para todavía una teoría posterior, ¿no? Toda subjetivación, toda forma de individualidad es producida, es histórica y por lo tanto es política. Otro, la problemática articulación del ejercicio del pensamiento con otros discursos y prácticas. Si uno lee los textos de Althusser, uno va a encontrar una y otra vez esto, este cuidado de
tratar de pensar cómo se articula el ejercicio del pensamiento filosófico con otras prácticas. No, en el caso muy específico de él es con la política, ¿no? Pero no solamente con la política, con la academia, por ejemplo. También es muy claro cómo ayuda, creo que nos ayuda a los filósofos a pensar esa articulación con otras prácticas, otros discursos externos, ¿no? Cómo poder articularse. Otra estrategia es la eficacia del pensamiento o su carácter de intervención. Esto es muy interesante. ¿Qué puede y qué no puede la filosofía? ¿En qué campos puede hacer algo y en qué campos no puede hacer nada? ¿No? ¿En qué campos la filosofía tendría como que producir efectos y en cuáles no? Esto yo creo que les caía mal a muchos marxistas, ¿no? A muchos marxistas como militantes. Esto era como, desde mi punto de vista, actualmente como algo que les puede caer como patada al hígado, ¿no? Muchos marxistas. Ok, la interrogante por el mecanismo de la práctica militante. Ok, hay una discusión muy interesante que Daniel Ben-Said tiene con Althusser y todos los Althusser, ¿no? ¿Qué diablos es la militancia política? ¿No? ¿Qué es hacer práctica política? En esta misma línea de la articulación de la filosofía con otro tipo de discursos, otro tipo de prácticas. Entonces, ¿qué es la militancia, la práctica militante y la práctica militante desde la filosofía? El carácter de lucha del discurso filosófico, la inmanencia del funcionamiento de todo dispositivo histórico, político. Esto a mí también me maravilló. Es un poco lo que Han decía, el análisis concreto, ¿no?, de las situaciones. Esta inmanencia del funcionamiento de todo dispositivo histórico, político. En vez de pensar un capital o estrategias de explotación como externas al individuo, pensarlas al interior de las mismas prácticas y de los mismos hábitos del individuo. A mí me pareció como iluminador cuando lo leí. Otro de estas estrategias es el carácter material y práctica del discurso. De nuevo, si les he dicho, me maravilla esta noción de discurso, ¿no?, de práctica teórica, como le llama Althusser. Esto también, si ustedes ven para el comienzo de Para leer el Capital, la idea de que el pensamiento tiene que ser destrucción de evidencias. Y si uno lee Ideología, Aparatos Ideológicos de Estado, encontrará que la ideología es un proceso de evidencias, va construyendo evidencias, ¿no? Y entonces cuando uno dice sí, así es, ¿no?, esa es una evidencia y es un proceso ideologizante. Entonces Althusser parece que una y otra vez está discutiendo este proceso de creación de evidencias. Ok, otra, por la última que quisiera denunciar como lista, el ejercicio afirmativo del pensamiento que pone sus condiciones de ejercicio. Esto es parte del último. Althusser una otra vez piensa que la filosofía no tiene objeto, pero al mismo tiempo sus afirmaciones se crean en un vacío, o más bien que la filosofía crea sus propias condiciones de enunciación. Esto es a mí maravilloso. Estas son las formas, las estrategias de pensar que no deseo renunciar en el ejercicio del pensamiento, de mi propio pensamiento. Estrategias de pensamiento que me gustaría reproducir. La necesidad del pensamiento en la lucha política. Y es por ello que siempre se me antoja hacer una genealogía de la reacción afectiva que Althusser produjo en la militancia y la Academia Filosófica en México. Siempre que lo leo o releo, me salta una pregunta. ¿Cómo un autor puede despertar tanta animadversión? Digo, quienes somos althusserianos o nos gusta mantener eso, conocemos esto por experiencia propia. O sea, es como si uno le dice soy althusseriano a alguien más, le dice, ¿cómo? ¿No? Es un flojo, no haces nada, ¿no? Muy raro, ¿no? ¿Cómo es posible que a su escritura se le indilguen tantos efectos políticos e históricos? Estaba leyendo para esta plática, para esta charla, algunos textos de ciertos althusserianos, que son muchos, ¿no?, donde le indican a Althusser como la caída de la militancia en América Latina, ¿no? Vamos, son frases muy fuertes, donde le indican la muerte de los militantes, y es porque su marxismo no es completamente marxismo, no es suficientemente un marxista militante, ¿no? Son muy extrañas esas afirmaciones, pero bueno. Ok. Por supuesto le indican la locura, ¿no? Ustedes conocen estos discursos. ¿Acaso, pero siempre me pregunto en cuando leo estas críticas, ¿acaso su pensamiento es tan poderoso para producir muerte? ¿Cómo? ¿No? Es que hay que ser sinceros. Althusser es uno de los filósofos que más lecturas incomprensibles ha sufrido.
Así, y en relación con esas reacciones, es que siempre se me antoja hacer la genealogía del efecto Althusser en América Latina. Lo que hemos querido leer en Althusser, lo que sus textos nos han hecho. Segunda parte, lo que quiero estudiar. Tiene un epígrafe de Engels. Y dice: sobre todo los revolucionarios deben instruirse cada vez más en todas las cuestiones teóricas, desembarazarse cada vez más de la influencia de la fraseología tradicional propia de la vieja concepción del mundo y tener siempre presente que el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se le trate como tal, es decir, que se le estudie. Repito el estribillo: combates por matices, lluvia, un policía que nos llama, un individuo indeterminado que toma el tren en marcha, clinamen, encuentro. Cierto Althusser no me deja en paz, un Althusser me preocupa. Pero estudiar, según Engels, ¿estudiar qué? ¿Cómo evaluar para cada situación de lucha política aquello que habría que estudiarse? A mí, por lo que me gustaría pelear, lo confieso, sería por ese valor aleatorio que Althusser postuló necesario para pensar lo político en varios de sus últimos trabajos. Discutir si se trata de un materialismo epicúreo o democritio me parece irrelevante, así le llamaba Althusser, pero uno cuando lo lee dice, bueno, está inventando, se está arriesgando, está haciendo una tesis fantasmática, como ayer planteaba Etienne Balibar. Pensar lo aleatorio y tener en cuenta lo aleatorio en lo político son dos cosas, ¿no? Pensar lo aleatorio y tener en cuenta lo aleatorio en lo político. Esas implicaciones, si no estuvieran en los textos de Althusser, me gustaría poder leerlas allí. Se trataría de mi intervención a sus textos. Afirma Althusser en una entrevista que le otorgó a Fernanda Navarro, lo cito: lo culminante del materialismo es el materialismo aleatorio, requerido para pensar la apertura del mundo hacia el acontecimiento, la imaginación inaudita, y también hacia toda práctica viva, incluyendo la política. Se acaba la cita. Pero, ¿cómo hacer conceptos azarosos adecuados a un acontecimiento político? ¿Qué implica ejercer una imaginación inaudita para toda práctica, incluida la política? Esta obsesión de tener una imaginación inaudita me parece algo muy rescatable, sobre todo este último Althusser, que está emparentado con su tesis de que la filosofía ejerce sus propias condiciones de enunciación, ¿no? O hay otros autores que lo han trabajado así, es como el agotamiento de las formas del ejercicio de la política y la necesaria creación de nuevas estructuras. Ayer Etienne Balibar un poco lo planteaba también así, ¿no? Es que me gustaría pensar que el materialismo aleatorio se trata de la puesta en funcionamiento de una labor especulativa que intenta, cito al Althusser de La soledad de Maquiavelo, pensar lo nuevo en ausencia de todas las condiciones. Practicar lo nuevo en política. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice? ¿Debe pensarse primero? Y si el ejercicio de la práctica teórica implica afirmar, ¿qué significa afirmar el azar? ¿Qué o quién podría hacerlo? ¿Qué sujeto? Es que seguimos con esto. ¿Qué efectos políticos se generarían? Y hay que aclarar, azar no concebido en términos probabilísticos. Me gustaría suponer que pensar la contingencia de la coyuntura implicaría una práctica política aleatoria, y que el materialismo aleatorio se trataría de una teoría del cuerpo. Así es como yo me he acercado, ¿no? Creo que hay suficientes elementos de Althusser para pensar que hay una teoría del cuerpo, desde sus primeros textos. Pero del cuerpo entendido como encuentro contingente de elementos singulares, fuerzas, individuos, piedras, animales, etc. Así escribe Althusser que, lo cito, para que un ser sea, un cuerpo, un animal, un hombre, un estado o un príncipe, es necesario que un encuentro haya tenido lugar. Cierro la cita. Un cuerpo se reduce al concurso de las condiciones materiales que lo imponen, a un concurso imprevisible, increíblemente complejo y paradójico, pero necesario en su contingencia. El carácter azaroso exige pensar que, y se hace una cita larga de Althusser, nunca un encuentro llevado a cabo, que no sea breve sino duradero, podrá garantizar que mañana aún durará. En vez de deshacerse, igual habría podido no tener lugar, pero no seguir teniendo lugar. Puede no seguir teniendo lugar. La historia no es más que la revocación permanente
maravilloso. La historia no es más que la revocación permanente del hecho consumado, sin que se sepa ni de antemano ni nunca dónde ni cómo se producirá el acontecimiento de su revocación. Simplemente llegará un día. ¿Sí? Cierro la cita. La contingencia se vuelve la revocación continua de toda evidencia, o mejor, su reformulación azarosa continuada. Lo que determina en última instancia toda práctica es siempre el azar. ¿Cómo lo piensa uno en política? En la práctica política. Así, un cuerpo debería ser concebido como constelación aleatoria, cuya operación es multiplicar los aparatos y los mecanismos productores de hábitos aleatorios. Pero, ¿eso por qué sería político? ¿Eso por qué sería marxista? Gracias. Gracias, maestro. Para cerrar esta mesa, escucharemos la ponencia de los espectros de Althusser a cargo del doctor Delfino Rocha. Gracias. Bueno, antes de empezar, pues agradecer al Laboratorio de Filosofía, al doctor Jerónimo de la Fuente, pues la hospitalidad y la oportunidad. Y a mí me gustaría hablar simplemente del espectro de Althusser. Yo no tengo esa historia que aquí tiene casi todo el mundo entre Althusser y esta facultad. Por lo tanto, no voy a hablar de Althusser. Intentaré hablar un poco de su espectro, si es que eso es posible alguna vez. Y lo que me gustaría es simplemente anunciar, nada más que anunciar, pues un diálogo que yo creo que es imposible. Me gustaría hablar de un diálogo que creo que no se dio, que no ha existido, que no tuvo lugar, que no se dio propiamente. Un diálogo sin diálogo, pues. Permítanme empezar otra vez, recomenzar. Me gustaría incluso presentar como tesis, si es que se anunciara alguna tesis, aunque ya anuncio que no traigo tesis aquí bajo el brazo, que recomenzar una y otra vez, y así siempre, sería la única manera de aproximar nuestras palabras a Althusser, al menos las mías, siquiera pues un poquito, apenas un poquito. Aproximarlas a Althusser pues sin rematarlas jamás, sino recomenzándolas siempre y sin descanso. Pero no lo haré, ya lo digo, no traigo tesis. Y esto, además, espero que se vea que son por razones fundamentales, que es lo que hay que hablar en las tesis. Entonces, permítanme volver a empezar. Ahora sí que empiezo con el título Espectros de Marx. No, espectros de Althusser, es un error. Aquí vamos a estar hablando todo el rato de este error. Espectros de Marx. Digo, espectros de Althusser. A nadie se le escapa que este título, Espectros de Althusser, a pesar de no tener pues, subtítulo, ni tampoco contexto, ningún título, como saben, tiene contexto, ¿no? Los títulos están ahí solos en algún lugar extraño. Digamos que la naturaleza de un título es la soledad. El título está siempre solo, sin contexto, sin palabras que delimiten, digamos, su espacio o rodeado del vacío. Digamos que nada por aquí, nada por allá, así como un mago presenta normalmente ante el auditorio lo impresentable, ¿no? Creo que el título además aparece como si hubiera un montón de palabras que se cayeran infinitamente en el vacío y de repente, ¡zas!, un clinamen. Un clinamen epicurio althusseriano del que ya se ha hablado aquí muchas veces. Es decir, la aparición del título, el acontecimiento. Espectros de Althusser. Vale, ahora empiezo en el título. Empiezo de verdad. A nadie se le escapa que este título, a pesar de su soledad, muestra a las claras una referencia a Marx, a Derrida, por supuesto, y al propio Althusser, Espectros de Althusser. Pero lo que aparece, lo que se manifiesta, es evidente también, no es pues, ni el filósofo Marx, ni el filósofo Derrida, ni el filósofo Althusser, sino siquiera su espectro. ¿Podría acaso mostrarse aquí alguna otra cosa que no fuera el espectro de Althusser? Hoy, ayer y hoy. Yo no lo sé, no lo veo claro. Pero precisamente esta relación del saber y la claridad es la que me interesa, ¿no? Esta relación del saber y las luces, del saber y el iluminismo, del saber que se relaciona con una historia de la ilustración que es tan francesa como el propio Althusser. Yo me preguntaba, ¿será francés el espectro de Althusser? ¿Tienen nacionalidad los espectros?
Más aún, ¿tienen en general los espectros? ¿Tienen algo? ¿Poseen los espectros? Yo no lo sé, evidentemente, no lo tengo claro. Pero también me gustaría, digamos, centrarme o recordar al menos esa relación entre Marx, Althusser, los espectros y el tener. Es decir, la propiedad. La propiedad y lo que la liga pues, a esa historia reciente y no tan reciente del capitalismo, del comunismo, del socialismo, del derecho, del Estado y sobre todo de la justicia. No quisiera perderla de vista, pero la dejaré también pues, durante un rato en suspenso, en esa soledad, como si fuera un título provisional producto de un crimen del texto. Vale, me vuelvo a acercar al título, vuelvo a extender hasta él, ¿no? Como empezando de nuevo. Una vez y otra vez, siempre la primera y la última vez, nos apunta el espectro de Derrida desde el proscenio de este teatro de fantasmas. Porque los espectros de Althusser, asediados por supuesto y como ya indico, pues, por los espectros de Marx y por los espectros de Derrida, como no puede ser de otra manera, y a pesar de que ya tenemos claro, de que ya sabemos, y fíjense, ¿no? de nuevo la claridad, ¿no? Tenemos clarividencia, tenemos lucidez, etcétera, etcétera. Sabemos ya, tenemos claro que sus espectros no se corresponden con el espectro del filósofo real, si es que esto existe, de Marx, de Derrida, de Althusser. A pesar de que tenemos claro esto, tampoco podemos dejar de pensar, tampoco podemos dejar de creer, si lo prefieren así, que no hay una distancia insalvable entre ellos, ¿no? Que no hay una distancia ineluctable. Yo creo que, y tirando de Derrida, creo que siempre hay que decir quizá cuando se trata de espectros, ¿no? Y mi intención sería simplemente hacer ver, traer a la luz del entendimiento, esta relación entre el saber y la luz, que siempre está ahí, que nunca el pensamiento está libre de espectros. Mucho menos el pensamiento de tradición marxista, por supuesto. Y mi intención sería arriesgarme a ver la filosofía como ese efecto espectral del pensamiento, entendido como un nido de espectros. Entonces, quizá, siempre hay que decir quizá, en filosofía. Y este quizá, desde Derrida, pero sobre todo desde Nietzsche, otro espectro que se cuela en nuestro teatro, ¿verdad? Este quizá no expresaría la duda, no expresaría la incertidumbre, no sería el titubeo, no sería en definitiva ese quizá que nos hablase de la suspensión del saber previa a una verdad, ¿no? Es decir, quizá no sería la vacilación anterior a la episteme. Nada más lejos de una intención derridiano-nietzscheana, si quieren, para hablar del quizá. Digamos, desde ellos, el quizá circunscribe el temblor y la interrupción del saber como condición de posibilidad y también de imposibilidad de la decisión, de la revolución, del acontecimiento. Quizá, pues, por el momento, dejemos también este quizá suspendido, solo que retumbe en la soledad de nuestro entendimiento, supuestamente un entendimiento iluminado, un entendimiento sin tinieblas, ¿no? ¿Qué une, me preguntaba yo, los espectros de Althusser con Althusser? ¿Por qué no hay esa distancia ineluctable? Y creo que además habría que fijarse en la pregunta, ¿no? Digamos, creo que aquí podríamos retomar ese título de la propiedad que habíamos dejado suspendido en el vacío, en la soledad del título, precisamente porque este enunciado esconde una trampa, yo creo que de carácter capital, porque al preguntarnos qué une los espectros de Althusser a Althusser, damos por sentado que sabemos, por supuesto, lo que es Althusser, pero mucho antes que eso damos por sentado que Althusser es. No sé si podemos dar por sentado esto acerca del espectro, pero nos apropiamos en cualquier caso de este sentido en un gesto que nunca dejará de ser capital para la filosofía y también un poco groseramente capitalista, ¿verdad? La pregunta, en realidad, filosófica por excelencia, el qué es ya una pregunta que supone la propiedad, que supone la apropiación del sentido como definición de la filosofía, o más bien como un intento. Permítanme empezar de nuevo y dejar esta propiedad otra vez en la soledad, aislarla a ella sola. Hecha la advertencia, y hay que también tener en cuenta que esta advertencia, pues, al detectar la trampa de la propiedad, no la esquivamos, sino que más bien estamos cayendo en ella constantemente y por eso es capital. Hecha la advertencia, pues, me preguntaba de nuevo, ¿qué une los espectros de Althusser a Althusser? Creo que la única respuesta que podemos arriesgar para
digamos, no perdernos definitivamente en este teatro de fantasmas, en esta fantomaquia, es el nombre. Lo que une los espectros de Althusser a Althusser no es Althusser, sino el nombre Althusser. Como le indicaba aquí mi compañero y amigo desde hace unos minutos de camino y de mesa, que hablaba del nombre Althusser. ¿Qué es entonces el nombre Althusser? Habría que preguntarme luego, y siempre la pregunta que es apropiante y apropiadora de la filosofía, ¿no? Si no es Althusser lo que le une es el nombre, pues preguntemos, ¿qué es el nombre Althusser? Podría ser o bien aquello que se reúne bajo el nombre y define lo que Althusser es. Yo no tengo esa historia. O es más bien aquello que desprende el nombre de un Althusser, de un supuesto Althusser, biográfico, biológico, etc. Que desprende el nombre y liberaría así a su espectro encadenado. Yo no creo que vamos a dejarnos llevar aquí por un impulso más bien, pues no sé cómo llamarlo, primario, etc., de leer una simple filosofía del lenguaje o incluso unos actos del aula, ¿no? Una teoría de los actos del aula. Sin duda ninguna de ellas está excluida, pero la cuestión del espectro y del nombre las hace más bien temblar desde su interior. No viene desde fuera a hacerle nada, sino que más bien está dentro haciéndolas temblar, solicitar, diría un derrida. ¿Con qué lenguaje hablar en rigor del espectro? Si ya nos ponemos así como filosóficos. O dicho de otra manera, ¿qué idioma habla el fantasma? ¿Cómo hablar con él? ¿Cómo traducir? Ni siquiera un poquito, creo yo, nos habríamos acercado a ese espectro si todavía pretendiéramos pues, atraparlos con las redes de la lógica de una ratio. Me parece que esta batalla no se libra en la arena de la filosofía, o al menos no simplemente se libra en la arena de la filosofía, como también creía Althusser. El espectro desaparecería entre nuestros dedos iluminados por el logos, por supuesto, si intentáramos simplemente pues, atraparlo, agarrarlo, aprenderlo, cogerlo, diríamos en España, volverlo sujeto de nuestro teatro, sujetarlo. Como sabe, a los espectros pues, no les gusta casi nada la claridad, no les gustan los focos de la escena, no les gusta la luz, no les gusta la iluminación ni los iluminísimos. Pero el espectro tampoco viene, digamos, que a superar nada. No simplemente vuelve, simplemente aparece. Se coloca, digamos que de forma oblicua, en la sombra que proyecta el cara a cara materialismo-idealismo. Hace temblar la oposición, digamos. Viene a ella, arriba a su interior mismo, sin preaviso ni previsión, como por azar, aleatoriamente, se decía aquí, para fundar quizá en ese encuentro un materialismo aleatorio. Quizá así nos hable o me hable el espectro de Althusser. Pero la figura del espectro es inaprehensible y digamos que desde su cuerpo desmaterializado, por usar simplemente la expresión que usó Pierre Masserre para criticar los espectros de Max de Derrida, desde ese cuerpo desmaterializado, el espectro pondría en cuestión al propio materialismo. Estaría en el materialismo mismo, obligándolo a repensarse a sí mismo para simplemente tener en cuenta al espectro. Como si el espectro le dijese el materialismo, oiga, téngame en cuenta, ¿no? Un espectro que, por supuesto, habla sin voz. Ese espectro vendría pues, a sacudir, en definitiva, como temblor, como amenaza que siempre está por venir, pero que como amenaza ya está en aquello que amenaza, y como temblor que si llega a llegar, en su acontecimiento absoluto, pues podría cambiarlo absolutamente todo, ¿verdad? El espectro sacude, entonces, una supuesta ontologización del marxismo. Ontologización de carácter político, por supuesto, la unión entre la ontología y la política, si es que esto existe. En este sentido, ningún sistema, ninguna organización, ningún mesías, ningún partido, por supuesto, ninguna ideología, ni siquiera ninguna fenomenología, y mucho menos la filosofía, podría apropiarse del espectro. Quizá por eso la imagen del fantasma, quizá por eso la imaginación y la imaginería, lo fantasmal y la fantasía, ha constituido siempre el adversario declarado de la filosofía, el enemigo de la verdad. El marxismo, es sabido, conjura a los fantasmas, quiere ser ciencia. Y es el propio Marx, además, como saben, quien ve a un fantasma asediando Europa. Pero es precisamente el espectro, ese fantasma, ese espectro que ve Marx,
quien, a pesar de las conjuras, es el que continúa hoy asediando Europa y al mundo, por usar esta categoría pues, de mundo como si solo hubiera uno. Ese espectro asedia pues la ontología y para Derrida desde dentro haría que se pasase a llamar fantología. El espectro no es, pero tampoco es un no ser. Es y no es según esa moralidad extraña que el verbo y la cópula, la filosofía al fin, pues no son capaces, no alcanzan a conceptualizar. El espectro no aparece tampoco como abstracción metafórica, sino como crítica a la abstracción metafórica. Pero al mismo tiempo nos dice que no podemos salir nunca de esa abstracción metafórica. Es decir, simplemente la habita, la asedia. El sí, la afirmación de ese espectro sería entonces, quizá, la revolución. El espectro, desde ese vagar solitario que lo caracteriza, rompería, pues, esa unión de lo político con lo ontológico e impondría una historia sin sujeto y lo que importa, o lo que le importa a esta lectura conjunta que nunca se dio, a este diálogo sin diálogo, sería la llamada a la justicia del espectro. La espectralidad, desde su desplazamiento de la presencia, diría así Derrida, muy teórico, aparecería como una politización, pero como una politización radical. ¿Por qué la espectralidad es la politización más radical? Simplemente porque el espectro es el otro, no hay más. Se apuntaba ayer también en esta mesa. Es la alteridad, lo heterogéneo, lo asimétrico, la diacronía. El espectro es también la otra, no hay espectros, esto es curioso también. Y además el fantasma es masculino. Hasta entre fantasmas está el falocentrismo reinando. La espectralidad aparece como la politización más radical porque el espectro es cualquier otra. El extraño, el extranjero, el forastero, el indígena, el alienígena, el intruso, lo excluido, lo otro. Y primeramente, o en primer lugar, nosotros como otro, nosotros mismos en cuanto otro. La espectralidad aparece como la politización más radical porque el espectro tiene una capacidad que no tienen los demás, que es de traspasar los muros. Los espectros pueden atravesar las fronteras y asediar con su otredad la tranquilidad identitaria de lo mismo. Tranquilidad pequeño burguesa, si quieren. El espectro, digamos que solo es espectro para el otro. El espectro no se ve a sí mismo, no se refleja. No hay, pues, representación. Y el espectro de Marx, que sigue vivo hoy, en esa extraña e intrusa manera de vivir sin vivir, no se sabe muy bien lo que es, ¿verdad? Es el espectro, o sería el espectro, que reclama pues, justicia para los espectros, sin más. Y esa justicia no significaría atrapar el espectro de Marx, de Althusser o de Derrida de una vez por todas, ¿no? Sino más bien liberar su espectro a una herencia transformadora y dejar simplemente que nos asedie, sin más. Derrida diría que solo haríamos justicia desde una fidelidad infiel. Es decir, no podríamos ser fiel a Althusser para ser infiel. Y esa justicia, además, habría que diferenciarla, y luego se puede entrar en eso si es que interesa, una y otra vez del derecho. ¿Cómo negar en rigor este espectro? ¿No creen en los fantasmas? ¿Cómo negar la existencia sin existencia de este espectro, la esencia sin esencia, si quieren, de estos espectros y de estas espectras que viven pues, en la memoria del pasado absoluto, por supuesto, pero también en el largo porvenir que nos anunciaba Althusser? ¿Cómo negar los fantasmas en la época de lo que Derrida llama la teletecnología? Es decir, ¿cómo negar los fantasmas en la época de la televisión, del telemando, de la telefonía? ¿Cómo negar los fantasmas en la época, pues, de los viajes espaciales, del cine, de Internet? ¿Cómo negar, en fin, al fantasma si nosotros mismos cada vez nos volvemos más tenues? Permítanme al final, para acabar, volver al principio y empezar una última vez. Como si volviésemos a empezar siempre. Y empezar por ese principio donde yo anunciaba que quería hablar de un diálogo sin diálogo. Un diálogo imposible. Ni siquiera he sido capaz, es cierto, ya se dan cuenta, de explicar lo que yo denominaba un diálogo sin diálogo. No he tenido ni la capacidad ni el arrobo de salir del título. Me quedé ahí, en su soledad.
Pido disculpas, pues. Muy brevemente, para terminar, intentaré empezar a enunciar ese diálogo sin diálogo que yo cifro, o que se cifra, o que creo que se cifra en los espectros de Althusser. He sabido que para Althusser y Derrida, eran amigos, ¿no? Viejos cuates, durante muchísimos años y hasta el final, además. No sin ausencia de problemas, parece ser, según se cuenta, pero bueno, es como toda amistad que se percibe por otro lado. Buena prueba de ello es precisamente la lectura de ese texto que también se hacía referencia aquí y ayer, que Derrida leyó en el sepelio de Althusser. Yo no voy a entrar ahí, por supuesto. Sin embargo, el diálogo que a mí me importa es aquel que no se pudo dar, el que de alguna forma se dio sin darse. Lo que Derrida diría que sería el don absoluto de la palabra al otro, un don absoluto y sin reciprocidad, un darse. Derrida dice, precisamente en Espectros de Marx, que es un libro que se publica 3 años después de la muerte del maestro, que se podría leer sus Espectros de Marx como un homenaje a su amigo, un homenaje sin duda a su memoria, a la vida sin vida de su amigo. Althusser, a su vez, después de episodios trágicos, de sobra conocidos, envuelto sobre sí, recluido en una soledad radical, según se cuenta, de alguna manera fantasma en vida también, multiplica las referencias a la obra de Derrida en una obra que además es eminentemente póstuma, es decir, es como una especie de escritura de muerte, ¿no? Escritura muerta. Multiplica las referencias a la obra de Derrida, al espectro escritural de Derrida, que está vivo, el espectro de su amigo, pero porque el propio Derrida no se entera, en realidad, de la lectura de su amigo hasta la muerte de este, o no se entera de toda la lectura de su amigo hasta la muerte de este. Como si esa distancia teórica que aparentemente existía entre ellos fuese una proximidad como casi absoluta de sus espectros, ¿no? Como si estuvieran mucho más cerca de lo que ellos creían. El diálogo teórico, por lo tanto, que más me interesa no es el que se dio entre Derrida y Althusser, sino es precisamente el que se dio entre los espectros de Derrida y los espectros de Althusser. Esta es la lectura que me hubiera gustado hacer, no la mirada crítica sobre Louis Althusser, como sería pues lo que debería hacer en esta mesa, sino más bien una especie de mirada espectral, de mirada anacrónica, amistosa, de los fantasmas que en realidad no se han cruzado, pero que han asediado siempre a la misma tradición marxista. De haber hecho esta lectura, me hubiera gustado interpretar, sobre todo, algo que late en los escritos fantasmáticos de Althusser, como en los espectros de Derrida. A saber, el recurso al fantasma como asedio al falocentrismo paternalista, y aquí parte del papel de Hamlet y del fantasma del padre en Espectros de Marx, ¿verdad? El recurso al fantasma como asedio a una historia de una filiación, es decir, de una filía griega, que nunca dejará de ser griega, pero también a la historia, el asedio del fantasma, a una historia de la fraternidad. Y una fraternidad, por supuesto, muy francesa, pero más abrahámica todavía, ¿verdad? Una historia de la política occidental como política de los amigos. Política de los amigos, historia de la política occidental, historia de la filía y de la fraternidad, como política de los amigos, pero también como política para los amigos. Para los iguales, es una política de los iguales, pero para los iguales. Una política, por lo tanto, que expulsa al que no es igual, al que es extraño, al bárbaro, al otro, a la mujer, al esclavo, al pobre, al que casi no se le ve, simplemente, al fantasma, ¿no? Una política que, al menos desde Nietzsche, desde Derrida y sin duda desde la soledad de Maquiavelo de Althusser, reclama no solo la soledad, precisamente como resorte de la decisión y de la fundación de un Estado, sino también una política para los que están solos, una política para los diferentes, una política diferente, una filosofía política diferente, es decir, decimos normalmente en filosofía, una política de la diferencia. Una política del otro y lo otro de la política, añadiría Derrida con un recurso que suele utilizar. Una filosofía en definitiva que, por supuesto, desde Althusser y también desde Derrida no será simplemente filosofía, ya no puede ser solo filosofía, que deje de una vez por todas de conjurar a los fantasmas. Una filosofía que no será simplemente filosofía, que conjure más bien a los mesías y a los ídolos, mesías y ídolos del discurso, por supuesto, esto es filosofía, y se abra, se deje abrir a la novedad y a la responsabilidad de ese acontecimiento
que tanto Althusser como Derrida diría que está por venir. Yo no lo haré, por supuesto, quizá en otra ocasión. Por ceder la última palabra, sin más, en una facultad de filosofía nadie debe tener la última palabra, y por una razón también teórica, porque es que esa palabra le pertenece al otro, ¿no? Entonces habría que dársela a la otra, a cualquier otra. Por ceder esta última palabra, pues, y antes de soltarla, para quien la quiera, digamos, agarrar, permítame ofrecérsela al amigo solitario de Althusser, al espectro, al amigo del espectro de Althusser, que también sería un espectro que sería el espectro de Derrida. Ese Derrida que aquí, escondido, en el proscenio de este teatro donde jugamos a los filósofos, nos apunta, y cito a Derrida, dejen volver a los fantasmas. Es todo, gracias. Gracias, doctor.